estamos entrando en 2 semanas casi decisivas y la idea es cómo hacemos para no contagiarnos o como para no llegar a un marzo tremendo. Así que vamos a presentar nuestro primer invitado, el doctor Pablo Bombeggi, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo, Carolina, ¿cómo están? Bien. Gracias por atendernos, doctor, en este domingo. Bueno, me parece que estas 2 semanas hay que trabajar y reforzar un poquito la idea, lo que planteaba Carolina, que la pandemia no pasó, aunque pareciera aquí en Buenos Aires por lo menos que sí, y que estamos exponiéndonos a que después tengamos un fin de verano complejo si no tomamos algún tipo de recaudo, ¿no? Sí, acá en Capital ya se ha visto ayer un aumento en el número de casos, así que tenemos que ser muy cuidadosos y mantener las medidas. Es decir, esto no ha pasado, como decían ustedes. Hemos tenido un descenso de casos, obviamente, de lo que era a mediados de octubre ahora, pero sigue habiendo un número de casos importantes y corremos el riesgo de que empiecen a aumentar nuevamente si relajamos mucho las medidas. Esto no quiere decir que uno tenga que volver a restringir una serie de actividades, sino que las actividades que hagamos, las hagamos con las medidas de distanciamiento social. Sí. El uso del barbijo, el lavado de manos frecuentes, la limpieza de el las alcohol, sobre todo la ventilación de los ambientes y tratar de hacer todas las actividades que podamos al aire libre. Así que si uno se reúne con pocas personas, lo haga al aire libre en la medida de lo posible. Todo eso reduce notablemente la transmisión. El aire libre es fundamental. Es fundamental. Pero, Doc, aire libre, pero ¿qué cantidad de gente? Claro, ¿y a qué distancia, no? A ver, hasta ahora se hablaba de reuniones de hasta 10 personas y es lógico, pero al mismo tiempo en Navidad deja de ser un poco tan lógico, porque las reuniones suelen ser un poco más amplias, ¿no? Y depende del lugar que tenga uno al aire libre, quizás hay familias que pueden estar en un lugar bastante grande donde la distancia se puede mantener de todas maneras. ¿Qué es más importante, que mantengamos esa distancia o la cantidad de personas que tengamos en la fiesta? No, a ver, las dos cosas son importantes. Primero, el aire libre disminuye mucho la transmisión. Es decir, una misma actividad hecha con la misma cantidad de personas en un lugar cerrado y el aire libre aumenta casi 20 veces la posibilidad de transmisión. Entonces, lo primero es tratar de hacerla al aire libre. Lo segundo es tratar de que sean la menor cantidad de personas posible. Sabemos, como menciona, que en las fiestas uno tiende a juntarse un número de personas importantes. Tratemos de que este año sea un poco menos de lo habitual, tratemos de estar al exterior, tratemos de mantener la mayor distancia posible y cuando no tengamos que estar comiendo o bebiendo, usemos el barbijo o el cubreboca. Eso siempre está bueno. ayuda, es una medida que ha demostrado disminuir la transmisión, a pesar de que al principio lo debatimos mucho el uso del barbijo. Hoy está claro que disminuye y sobre todo porque muchos de nosotros por ahí no sabemos, estamos infectados, a los 2 días empezamos con síntomas y ya estamos transmitiendo el virus. Entonces el barbijo en el que lo usa, si tiene el virus, disminuye mucho la transmisión también. Y hoy no sabemos quién puede estar infectado y empezar con síntomas mañana o pasado mañana. El barbijo vino para quedarse. Lo que nosotros veíamos, por ejemplo, en Japón, que era una cuestión de respeto, porque si yo estoy resfriado, contagio a cualquiera, aunque no nos guste, aunque no nos moleste, hoy es la vacuna segura que tenemos casi todos. Doc, da la impresión que en las últimas semanas hubo muchos actos imprudentes, ¿no? Desde la despedida a Maradona, con un montón de gente y mal pensada, porque no es momento de hacer este tipo de concentraciones. El día que River festejó su aniversario de Copa Libertadores contra Boca, manifestaciones, caravana, gente que tomaba de un mismo pico, sin barbijo. Bueno, después tuvimos el sector celeste y el sector verde, que fue la vigilia en el Congreso de todo lo relacionado al aborto. Estamos como... Algunos nos ven desde Europa diciendo, ojo, porque nosotros armamos todo este tipo de cosas en la previa del verano y pasamos el verano muy movido y hoy estamos pagando un saldo muy caro. ¿Corremos ese tipo de riesgo? Porque pareciera que Buenos Aires tiene como un antivirus en el cielo para muchos y acá no pasa nada. Sí, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y uno tiene la sensación de que para muchos esto ya pasó y lamentablemente no pasó, esto va a seguir unos cuantos meses más
y tenemos que ser, como decíamos antes, muy cuidadosos con las actividades que hagamos. Estas concentraciones masivas hay que tratar o de evitarlas, o si se hacen manteniendo todas las medidas de distanciamiento, lo cual siempre es muy difícil en concentraciones masivas. Así es difícil. Creo que lo que pasó en Europa, cuando uno habla con colegas de ese continente, es que en el verano se relajaron mucho, cuando vino el invierno no pudieron retomar las medidas. Claro. Se mantuvo ese relajo del verano y incrementaron los casos. Así que nosotros tenemos que aprender de esa experiencia y no repetirla, pero es muy difícil porque la conducta humana es muy difícil de modificar, ¿no? Además te da ganas de moverte. Un colega suyo en la semana dijo que Navidad es excepcional, que tiene que haber poca gente, que tenemos que evitar mesas como generalmente ¿qué hacemos? Comemos sentados todos juntos, o sea, tratar de apartarnos, estar en distintos lugares, tratar de no compartir fuentes, o sea, no todo el mundo sacar comida desde una misma fuente, sino tener algo tal vez más individualizado, marcar los vasos para que nadie se confunde. Hay fibras que se venden en el mercado. ¿Y le pones el nombre? Le pones el nombre a las copas. Porque si no, toda la noche tenés que estar... Claro, le pones el nombre a las copas o marcadores de, no sé, vienen como distintas cositas. Para cuidarla. Le pones un marcador, son marcadores que después lo lavas con agua o con agua detergente, como lavas cualquier copa, bueno, y sale perfectamente. Son pequeños detalles. Claro. ¿Sí? Pequeños detalles. Por ejemplo, recomiendan, que dicen que es muy habitual, que tomamos helado, no estar todo el mundo comiendo de un mismo pote o algo por el estilo. O sea que hay que estar... Además es una cosa. Sí, pero cuando va mucha gente, ¿viste? Pasan cosas y hay que tener recaudo. Hoy veía que en Buenos Aires está casi en cero la reserva de restaurantes, porque mucha gente fin de año no lo pasa en su casa, lo pasa en algún lugar, va, come y se va. Y esto está como... por lo menos en la previa, muy frío, Doc. ¿Hay cierto temor o estamos muy creyendo que el 24-25 no pasa nada? No, yo creo que tenemos alguna preocupación porque estamos viendo lo que ha estado pasando estas semanas, como que bajaron los casos y nos relajamos y pensamos, como decíamos antes, que esto ya está superado. Sí. Y justo, como decían ustedes, ahora viene la fiesta, viene Navidad, viene Año Nuevo, que son momentos de concentración de gente. Entonces, vacaciones. Realmente hay una preocupación en todos los que estamos trabajando en salud, en todos los que vemos que en los últimos días hemos visto un poco un incremento en el número de casos. Y esto estamos a 13 de diciembre y todavía no llegamos a las fiestas. Entonces hay que tratar de ser muy cuidadosos, estricto, cada uno con sus medidas. No es que uno tenga que volver a cerrar actividades, sino a cumplir las medidas en forma individual. Si uno logra cumplir esas medidas en forma individual, como ustedes señalaban, haciendo distintas estrategias en una reunión familiar para disminuir el riesgo de contagio, seguramente nos va a ir mejor que si seguimos como estamos en este momento, que a mí me parece que hay mucha relajación en las medidas de control y en las medidas de higiene y en las medidas de distanciamiento social. Me parece que tenemos que retomar un poco lo que veníamos haciendo, porque si no vamos a tener una segunda ola antes de lo previsto. ¿Sabés que bajó también mucho, caro Doc? Álvaro, el tema del alcohol. Viste que vos antes entrabas... El tema del alcohol en gel. Sí, a un supermercado, a un negocio, la temperatura... Sí, se relajó un poco. Ahora como que llegás y te quedás parado... En los locales de ropa no. Esperando que Yo noto que en los locales de ropa están a full con la cantidad de personas que pueden entrar. Claro. Por lo menos por donde yo vivo se mantiene. Se mantiene. Porque ese es clave. En los supermercados. Sí, es como que antes se limpiaban las baranditas de los carros. Carrito, claro. Ahora te ponen un poquito así. Y chao. Hoy leía también que hay otra costumbre, que es la de los centros comerciales. Se termina ese día previo, que es el día de las ofertas, y que abre hasta las 4 de la mañana. Porque también tienen la preocupación de la capacidad, Doc, los centros comerciales, para que no se junte mucha gente los días previos, que habrá que hacer cola o habrá que entrar con un cupo determinado para poder hacer una compra si uno puede o quiere hacerla, ¿no? Sí. Dejamos... Sí, yo creo que todas las medidas que ustedes están diciendo, uno nota que han ido bajando el grado de cumplimiento. Es decir, como que obviamente la gente y todos nos vamos cansando de todas estas medidas, pero realmente hay que tratar de mantenerlas, hay que hacer el esfuerzo, porque si no vamos a tener que vamos a tener que regresar a medidas más estrictas desde el punto de vista general. Entonces tratemos de mantener lo que veníamos haciendo. Claro. Y esto que ustedes señalan de que en un supermercado antes hacían una cosa y ahora ya no la hacen, en los distintos locales lo mismo,
creo que tenemos que ser conscientes que eso va a terminar siendo un boomerang, es decir, que por ahí dentro de un tiempo va a haber que cerrar ciertas actividades porque no se va a poder controlar el número de casos. Entonces tratemos de cumplir lo que tenemos que hacer. Yo le quiero hacer una consulta sobre algo que dijo hoy un colega suyo, Jorge Alonso, médico clínico, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina, que hablaba sobre las propiedades del propóleo respecto del coronavirus. Él hablaba de, por eso quería tener también su opinión, ¿no?, de otro colega. Él hablaba de que si uno se ponía propóleo, que es algo natural, en la garganta, como si fuera un spray de propóleo, antes de salir de su casa y después al ingresar a su casa, eso podía llegar a ser muy protector para el contagio de coronavirus. Y que eso proviene de un estudio científico hecho en la universidad, comenzado en la Universidad de Arizona y que se está extendiendo ahora. No sé si usted está al tanto de eso y cómo lo veía. No, la verdad que no conozco ese estudio, no conozco los resultados, así que no puedo opinar sobre eso. Hoy, por el momento, lo único que tenemos es el barbijo, el alcohol, la distancia, ilusionarnos que funcione la vacuna. Por eso, lo único que tenemos que conocemos y que sabemos que es seguro, pero estos son un montón de estudios que se están haciendo y que tienen que ver con cosas naturales. Claro, pero nada certificado. Y que está buenísimo. No, bueno, pero nada certificado. Si uno lo hace y cree que ayuda, pero no tiene la certeza. No te olvides que el barbijo en un principio dijeron que sí, después que no, después que sí, que después que no. Claro. Pero vamos a ver qué pasa, el barbijo es como una cosa de sentido común porque uno está evitando... Y hay que buscar además alternativas, obvio, y más si son naturales, si son cosas inocuas como el tema del propóleo, porque, bueno, ahora tenemos que también, me gustaría preguntarle sobre eso, ¿no? El tema de lo de las vacunas, que tanta esperanza puso mucha gente en el tema de las vacunas, y en este momento hay tanta desinformación, desconfianza, que provienen incluso de Estados Unidos empieza a vacunar. De los mismos médicos, empieza a vacunar, pero también con la desconfianza que Canadá, México. Respecto de... la necesidad del apuro, Doc, porque pero déjame hay una emergencia. Respecto de lo que está pasando en Rusia, que no quieren la vacuna, los mismos rusos que no quieren la vacuna Rusia, en lo que pasó con la vacuna de Oxford también, ¿no? Hay como mucho ruido en torno a las vacunas que lo que hace es que la gente, muchas personas que estaban muy esperanzadas, ahora tengan bastante miedo. Yo creo que con las vacunas hay que ir generando confianza de a poco en la medida que tengamos más estudios y vayamos viendo los resultados. Hasta ahora, todos los resultados en las fases iniciales han sido muy buenos, de inmunogenicidad de todas las vacunas, lo mismo que de seguridad. Y en fase 3, los que están publicados y los que se han anunciado también son buenos, y en seguridad también no hay ninguna señal de alarma. Pero la vacuna rusa le faltan, dicen que los mismos médicos dicen como que le faltan muchas, como que es muy vidriosa la información, como que no se accede a toda la información profunda como para tener certezas, ¿no? La información, a ver, esta semana se publicaron 2 fase 3 de la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer, publicación en revistas en Lancet, en New England Journal of Medicine, donde detallan bastante bien cómo han sido los estudios, cuáles han sido los resultados iniciales, por supuesto, porque estos son los resultados de las primeras semanas de los estudios, y después de las otras vacunas ya se han presentado autoridades regulatorias y cuando las presentan una serie de datos que si bien todavía no están publicados, los están presentando. Así que yo creo que la confianza la vamos a ir adquiriendo en la medida que tengamos esa información, que vayamos viendo las publicaciones, que vayamos viendo que las campañas, como ustedes señalaban, de vacunación se empiezan en los países en forma exitosa. Es decir, esto hay que generar un ambiente de confianza y tranquilidad y pensar que estas vacunas, sobre todo en las personas de alto riesgo, van a ser mucho más beneficiosas que dejar que el virus siga circulando y generando complicaciones, hospitalizaciones. Hay que generar confianza si son confiables, si no justamente lo que hay que hacer es alertar también a la población para ser responsables, ¿no? Pero, bueno, Estados Unidos hoy la saca y te dice... La vacuna rusa va a ser aprobada probablemente, decían en los diarios de hoy, por el ANMAT antes que la FDA y que Europa. Yo creo que en las vacunas lo que más se vigila desde el principio en las etapas de investigación es la seguridad. Hasta ahora ninguna de las vacunas ha mostrado ninguna señal de problemas de seguridad. Y obviamente eso se va a tener que seguir vigilando en la medida que se empiece a aplicar en forma masiva. Pero eso ocurre con todas las vacunas. Cuando se empieza a aplicar masivamente, puede ocurrir algún evento en 1 o 2 millones de personas, 1 a cada 2 millones de personas, que antes en los estudios es imposible de observar. De cualquier manera,
la vigilancia de seguridad de las vacunas va a ser uno de los elementos más importantes que se va a tener que implementar en todos los países del mundo. Eso también va a ir generando confianza. Y creo que tenemos que pensar que hoy tenemos una amenaza muy grande y que hay gente que hoy está muriendo por el coronavirus, sobre todo con factores de riesgo. Entonces tenemos que pensar que si hay herramientas de prevención que son efectivas y que hasta ahora han demostrado seguridad, bueno, hay que empezar a utilizarla en la medida que tengamos los datos precisos y conocidos, y eso los tienen las agencias regulatorias. Ninguno de nosotros puede suplantar lo que hace una agencia regulatoria que recibe todos los datos acerca de la vacuna y puede opinar con más precisión acerca de las características, la seguridad, la eficacia y todas otras cualidades de la vacuna. Recién, Caro, marcaba lo de FDA y habíamos visto que Pfizer fue permitida y autorizada antes en Gran Bretaña, en el Reino Unido, que en los países donde se produjo, ¿no? En Estados Unidos o Alemania. ¿Hay un hecho puntual? ¿Tiene que ver con la urgencia? ¿Tiene que ver con controles que son menos estrictos? ¿Por qué los países de origen de Pfizer lo hicieron más tarde o alguno como Alemania todavía no? Bueno, el Reino Unido tiene una tradición de ser un país de avanzada en vacunas. No nos olvidemos que fue el país donde se comenzó la vacunación con la vacuna de la viruela, con Jenner hace muchísimos años, y en general es un país que tiene un programa de vacunación muy bien implementado y que en general, como decía recién, es innovador y es de avanzada en vacunas. Entonces yo creo que el Reino Unido, justamente una vez que tuvo todos los elementos para evaluar, la agencia regulatoria del Reino Unido, para evaluar la vacuna de Pfizer, decidió aprobarla y empezar a implementarla. Y la han implementado en forma muy cuidadosa y en forma escalonada, en personal de salud, en adultos mayores, empezando por los de más edad, de más de 80, después de más de 70, y así hacia abajo en edad. Tiene un sistema de médicos generales o de general practitioners, como dicen ellos, que son los que habitualmente vacunan para la gripe, por ejemplo, a los adultos mayores. Entonces ya implementaron la vacunación contra el COVID a través del sistema. Así que es un país muy organizado y que siempre está en avanzada en cuanto a vacunas. Así que a mí no me sorprende que haya sido uno de los primeros en implementar la vacunación. Digamos que en Estados Unidos la FDA permite la vacunación ahora, advirtiendo que la emergencia nos lleva a tener que salir. Me decía un colega suyo, Doc, que a veces cuando aprieta el zapato empezamos a cambiar un poquito de opiniones. Y tiene que ver, por ejemplo, con la vacuna de la gripe. En la Argentina, durante años, mucha gente decía, no me doy la vacuna de la gripe porque agarro gripe, que es una burrada absoluta. Este año, en la previa del coronavirus, en la Argentina hubo récord de venta de vacunas antigripales y venta de vitamina C porque la gente creía que levantando sus defensas podía contrarrestar el virus. Así que yo me parece que hoy, como estamos en un momento complejo, porque termina el año y como usted bien dice, estamos un poquito más relajados, discutimos o debatimos un poquito más, pero cuando nos pegue otra vez, y ojalá que no, pero que nos llegue una segunda ola, y está pasando en Brasil, hay una prisa por la llegada de distintas vacunas y después veremos cuál es más eficiente, cuál es más cómoda, algunas son 2 dosis, una es 1 dosis. Y en definitiva, ¿cómo sigue todo esto? Porque vivir con esto va a ser tremendo. Pero mientras tanto, ¿no? Sí. Mientras se sabe si son seguras, si no son seguras, qué pasa a largo plazo, si tienen algún efecto a largo plazo las vacunas. También estaría bueno, no sé, y le pregunto al doctor, empezar a hablar un poco de aquellos que podemos hacer más allá de la vacuna. Por ejemplo, sí está demostrado que las personas que tienen una alta dosis de vitamina D son más propensas a tener una defensa más alta ante el virus, ¿no? Y que si contraen el virus, a que les venga de una forma más benévola. ¿No podemos entonces empezar a pedirle a la gente o a, de alguna forma, promocionar el hecho de que la gente consuma más vitamina D, que primero se puede consumir, pero eso está y segundo que es por el sol? ¿Confirmado, Doc? ¿Hay algo que contrarresta o que nos pone un poquito más fuertes o todavía no hay nada de todo lo que todos nosotros sabemos o decimos? No, lo importante es tener niveles adecuados de vitamina D. O sea que lo primero que uno debería hacer es chequearse si realmente tiene sus niveles de vitamina D adecuados en su sangre. Después de eso, realmente ver si necesita suplementos de vitamina D, que hay muchas personas que obviamente los necesitan, y en función de eso aplicarlos. Pero volviendo a lo de las vacunas, yo creo que no tenemos que enfatizar tanto en
en lo incierto de las vacunas, sino tenemos que enfatizar en lo que sabemos hasta ahora, que es la eficacia y los datos de seguridad que son, por ahora, buenos en el sentido que no hubo grandes problemas. Entonces, yo creo que las vacunas vendrán inicialmente para tratar de disminuir el impacto mayor, disminuir la mortalidad y disminuir las hospitalizaciones, pero de ninguna forma las vacunas, al menos en los primeros meses, nos van a solucionar el problema de los casos que tenemos de COVID. Los casos, si no mantenemos las medidas, como decíamos recién, los vamos a seguir teniendo. Y de hecho, aunque empecemos a vacunar a personal de salud, a personas con factores de riesgo, vamos a tener que seguir manteniendo las medidas y después de algunos meses, cuando podamos empezar a vacunar a gran parte de la población, recién ahí vamos a poder empezar a pensar o a ver una disminución en la transmisión, claro, es decir, en el número de casos. Pero, doctor, pero lo que hay una posiblemente cosa, veamos... Sí, que para mí sí hay que enfocarse no solamente en las certezas que se tienen, sino también en aquello que todavía no se sabe. No me parece algo menor enfocarnos también en, bueno, a ver, tampoco sabemos los efectos a largo plazo, tampoco sabemos los efectos a 2 años. Porque digo, si vamos a emprender una campaña en donde vamos a vacunar a toda la población en el deseo, ¿no? Porque en principio se va a empezar por las personas de riesgo seguramente, y no solo a las personas de riesgo, hay que ver cuál es el riesgo-beneficio de vacunar a una persona sana. Porque una persona sana, joven, que se vacuna, quizás tiene más que perder, si no se sabe cuáles son los efectos a largo plazo, que lo que tiene que ganar. En cambio, una persona que quizás tiene muchos factores de riesgo, le conviene vacunarse pese a los riesgos que tiene esos futuros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Lo que yo digo es que no nos tenemos que focalizar solo en eso, digamos. Pensemos en todas las medidas, pensemos en lo que sabemos, en los avances que tenemos en vacunas. No digo que no tengamos que pensar en eso, yo creo que la seguridad en vacunas es una cualidad esencial y que tenemos que tener absoluta certeza de la seguridad de la vacuna en la medida de lo posible, pero no nos tenemos que focalizar solo en eso, tenemos que pensar en todo, en la eficacia, en los datos de generación de anticuerpos, en las medidas, como decíamos recién, en todas las medidas que nos ayudan a contrarrestar el virus, es decir, creo que hay que pensar en todo, eso es lo que yo me refería antes. Bueno, Pablo, le mandamos un abrazo. Sí, un beso grande. Y pongamos todos en el arbolito la esperanza y el deseo que se termine con todo esto y que podamos abrazarnos todos. Una solución al virus, porque el mundo, lamentablemente, todos estamos en una situación de incertidumbre, más allá de algunos avances. Le mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos siempre. Gracias. Gracias a ustedes, buen día. Chau. Bueno. Así, metiéndonos en un tema muy complicado. Vamos a estar atentos a lo que son las primeras vacunaciones en los Estados Unidos y siguiendo con suma atención todo lo que está pasando, porque el mundo habla de coronavirus y lamentablemente nuestro continente comenzó a tener números altos otra vez, fundamentalmente en Brasil, había preocupación en Uruguay, había preocupación en Chile, y vamos a ver cómo cada uno de ellos encara por lo menos este tramo de fiesta, porque hay países que después entran en vacaciones, otros no tanto, pero es una época complicada. Pero mientras tanto, hay gente, la mayoría de la gente, como corresponde el 8 de diciembre, ya armó el arbolito de Navidad, eso no ya lo tienen divino, armado, bárbaro, ¿no? Eso no se rompe. No es mi caso. ¿Tu caso es? Obvio. ¿Ya lo armaste? 8 de diciembre. Alvarito, ¿vos lo armaste? El 9. El 9. Mal, Flojito, mal. pero